Buenas tardes a todos, es un gusto poder acompañarlos este día con el tema de teletrabajo. Vamos a hablar un poco de esta forma de organización laboral, la legislación que existe en Colombia y cuáles son las tendencias que hoy en día existen, obviamente del derecho preventivo, que es lo que caracteriza este tipo de charlas y que ustedes puedan gestionar de manera adecuada esta modalidad al interior de sus organizaciones. Me presento, mi nombre es Heidi Balanta, soy abogada especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, con una maestría en Derecho Económico, he asesorado a los ministerios de las TIC y al Ministerio del Trabajo, más o menos 5 años llevo apoyándolos en la política pública de teletrabajo, en la reglamentación, en diferentes resoluciones y en general, pues en una estrategia de divulgación, promoción e implementación efectiva del teletrabajo en el país. La metodología o la agenda que vamos a ver en el día de hoy en esta charla va a ser una introducción sobre el teletrabajo, la normativa que tiene esta modalidad en el país, algunas implicaciones que hay para la organización, unas recomendaciones que damos desde la luz del derecho preventivo para su implementación adecuada, tener claro que hayamos apropiado estos conocimientos. Por supuesto, brindar recomendaciones de organización. Pues básicamente, para introducirlos muy rápidamente al tema del teletrabajo, contextualicémonos un poco cómo era un sitio de trabajo antes de la irrupción de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Era un sitio de trabajo duro, era un sitio de trabajo un poco fuerte con el trabajador, cero flexibilidad. Nos tocaba, digamos, ir al sitio de trabajo, cumplir unos horarios estrictos, teníamos nuestra silla, nuestro escritorio, la información se encontraba allá y las únicas herramientas que teníamos a duras penas era el teléfono, el fax y el correo. La información nos llegaba físicamente, ¿no? Hoy en día, con la irrupción de las tecnologías, pues todo esto lo que hizo fue transformar la manera en que nosotros trabajamos. Hoy en día, gracias al Internet, la información, yo no tengo que ir a desplazarme a un sitio de trabajo por la información. La información yo la encuentro en la encuentro en la nube, y como la encuentro en la nube, pues en cualquier momento, desde cualquier espacio, puedo acceder a la información sin necesidad de desplazarme de un sitio para otro. Los horarios cambian, la conectividad, pues obviamente al permitir yo poder trabajar en ese momento, a esta hora, con alguien que se encuentra en otro país, la incorporación de las redes sociales al sitio de trabajo, el chat, fíjense qué cantidad de elementos pues van incorporándose en el sitio de trabajo, y pues obviamente esto hace que se genere nuevos retos en la manera como nosotros trabajamos y también nuevos estilos de trabajo, ¿no? Un nuevo tipo de personas, tipos de personas con una filosofía diferente para trabajar. Entonces, contextualizándonos con ese tipo de cosas, pues se incorpora el teletrabajo. El teletrabajo no aparece de la noche a la mañana, de hecho ha sido una construcción y es una bueno, más que tendencia, ha sido una construcción colectiva, fíjense ustedes, porque el teletrabajo, si bien empezó a inicios de los 70 en Estados Unidos, fue a través de su masificación, los cambios de paradigma que tuvieron que existir en algún momento en las organizaciones que lo hizo posible. Aquí en Colombia, el teletrabajo legalmente se encuentra desde el año 2000. Sin embargo, antes de esto ya existían prácticas de teletrabajo desde el año 1999, con universidades, por ejemplo, que tenían implementado este tipo de modalidad muy incipiente, por supuesto, pero digamos que desde el año 99 está reportado el teletrabajo acá en Colombia. ¿Qué es el teletrabajo? Y digamos que, ¿por qué resalto estos tres elementos que ustedes ven en la pantalla? Es organizar el trabajo usando las TIC fuera de la empresa. Esto es muy importante tenerlo claro. El teletrabajo es definido como una forma de organización laboral, ¿no?, que permite desempeñar las funciones o actividades fuera de la empresa, pero usando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es decir, se tienen que dar estos tres elementos para que yo pueda estar hablando de teletrabajo. Si hay alguno de esos elementos
que no se están constituyendo, pues yo estaré hablando de otro tipo de trabajo, pero no estaré en el marco del teletrabajo. Y fíjense que la mitad hablo usando las TIC, porque las TIC es el corazón de esta modalidad. Es decir, a través de las TIC es que el teletrabajo es permitido. Organizar el trabajo es que yo, de manera tradicional, trabajo en mi empresa ya sea por horarios, ¿verdad que sí? Cumpliendo unas metas, unos objetivos, pero con el teletrabajo lo que yo hago realmente es administrar mi tiempo por un lado, administrar adecuadamente qué trabajos, qué ejercicios, qué actividades puedo desempeñar desde otro lugar que no sea de la empresa y cuáles necesariamente sí o sí tengo que desempeñarlos en la empresa. Y por supuesto que no estemos dentro de la organización. Aquí hay que aclarar que muchas personas creen que el teletrabajo es home office y no necesariamente. Usted puede desempeñar el trabajo en su casa, pero también lo puede desempeñar desde otro lugar. Lo que pasa es que vamos a ver que la ley, para poder reglamentar esto, o el decreto en el proceso de reglamentación, ha dispuesto algunas restricciones en los lugares donde se puede teletrabajar, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Rápidamente, ¿por qué nos debe importar el teletrabajo? Por un tema, además de los costos, beneficios, digamos, de los beneficios que trae para la empresa, de los beneficios que trae para la sociedad, de los beneficios que trae para nosotros como trabajadores, o dependiendo de dónde estemos, digamos que es importante este último beneficio, o sea, un tema de calidad de vida. Las sociedades hoy en día, las ciudades hoy en día, ciudades que se vuelven muchas veces insoportables de vivir debido al tráfico, debido a la contaminación, debido a la cantidad de inseguridad que se encuentra en las calles. Vemos que cada vez se hace más importante adoptar ese tipo de estrategias, no solo el teletrabajo, hay muchas más estrategias que ayudan a conciliar la vida de las personas, ¿no? Hay muchos estudios que sugieren que entre nosotros más cerca trabajemos o sea, vivamos cerca de nuestro lugar de trabajo, pues eso disminuye los niveles de estrés, las enfermedades, ¿no? Todo lo que se genera por los desplazamientos hacia el lugar de trabajo y hacia la casa. Entonces, fíjense que es muy importante tener en cuenta eso. Fíjense que hay muchas personas, aunque no lo creamos, yo conozco varios casos donde hay personas profesionales que se han devuelto a vivir a Boyacá, se han devuelto a sus ciudades de origen, ciudades intermedias, donde puedan vivir un poco más tranquilas y no en ciudades tan caóticas. Entonces fíjense que es poder, pues no llegar a ese extremo, me parece aplaudible, me parece muy bueno, pero si podemos a través de ese tipo de estrategias conciliar nuestra vida, pues excelente. Entonces, eso es un poco. Colombia tiene reconocido 3 modalidades de teletrabajo, es decir, ustedes pueden implementar en su organización este tipo de modalidades. Está la modalidad móvil, la suplementaria y la autónoma. La modalidad móvil, ¿en qué consiste? Es aquella que usted nunca permanece en un sitio específico de trabajo, sino que usted permanentemente se encuentra en diferentes sitios de trabajo y los dispositivos móviles son la principal herramienta de comunicación con la empresa. Entonces, en esta modalidad encontramos muchas veces los asesores comerciales, por ejemplo, de ventas. De hecho, esto no aplica solo para el sector privado. Fíjense que, por ejemplo, el caso de Gobernación de Antioquia, aquí tienen casi 20 teletrabajadores móviles, funcionarios públicos móviles, literal, que los tienen ubicados en diferentes municipios de Antioquia debido a que pues es una geografía un poco accidentada, eso lo sabemos, y estas personas solo van un mes al mes a la gobernación, a sus reuniones de seguimiento, pero ellos diariamente todo lo reportan desde su herramienta, que es su celular, y es el equipo portátil que la gobernación le dispuso a ese trabajador. Entonces fíjense que puede estar esta modalidad, pues es una modalidad que la conozco y es muy, digamos, es muy normal encontrarla, les digo, en el área de fuerza de ventas y el tema comercial. Otro, ejecutivos de cuenta también. Esta otra modalidad que es la suplementaria. Esta modalidad, de hecho, es la que en relación de dependencia, la que más tienen las empresas adoptadas. La suplementaria es trabajar mínimo, ojo, mínimo 2 días a la semana, máximo 3 días a la semana. Este suplementario es decir que 2 o 3 días a la semana yo trabajo desde un lugar distinto a la empresa y el resto del tiempo pues lo hago
en la empresa. Ojo, si son menos de 2 días de teletrabajo, pues no estaremos frente al teletrabajo, por lo tanto no tendrá que aplicar esta ley y los decretos, sino que estaremos bajo horarios flexibles. Hay muchas empresas, Bayer, Unilever, que implementan, Kellogg's, por ejemplo, que implementan esos horarios flexibles, 1 día y medio a la semana máximo, donde las personas pueden trabajar desde su casa. Pero digamos que para el caso colombiano el teletrabajo se tiene en cuenta, o la modificación, los ajustes que tiene que hacer la empresa es cuando un teletrabajador o un trabajador empieza a trabajar 2 días a la semana, a partir de 2 días de la semana. Y está la modalidad autónomo. Lo que dice la ley sobre el autónomo: puede ser 2 tipos de autónomo. Puede ser ese freelance que trabaja desde su casa o desde su oficina también, o trabaja desde cualquier otro lugar, desde un Juan Valdés, por así decirlo, desde un centro comercial, desde un club, y pues, lo que hace básicamente es ofrecer sus servicios y tiene 3, 4 clientes, es decir, es ese tipo de teletrabajador, que es más, digamos, un tema civil y comercial. Y está el otro tipo de autónomo, es aquel que tampoco va, casi nunca va a la oficina, va muy, muy de vez en cuando, pero pues tiene un sitio fijo de trabajo independiente de la oficina, que casi siempre es la casa. Entonces, digamos que son esos 3 tipos de modalidades. Las 3 existen en Colombia, como les digo, y las 3 tienen una importante aceptación en las organizaciones. Básicamente, ¿por qué las organizaciones deciden implementar el teletrabajo? Básicamente por un tema de tratar de solucionar algunos de los problemas que se presentan en las organizaciones, y eso es lo que hace el teletrabajo como una medida de contingencia, por decirlo, la cual permita reducir esos problemas que se generan. Una es la baja productividad laboral. Puede generarse por diversos tipos de factores: baja productividad por el estrés, por la falta de incentivos, porque no hay salarios emocionales. También es importante, no solo el salario, pues, perdón por la redundancia, en efecto económico, sino otro tipo de salarios emocionales que le permita al trabajador estar motivado continuamente, ¿no? Lo otro es que Colombia somos uno de los países con la peor productividad laboral. Esto impacta de manera negativa, obviamente, en las organizaciones, y esto a su vez lo que hace es, pues, reducir las metas que tiene planteada la organización. Fíjense que esto es un contraste, porque nosotros somos los países con la peor productividad laboral en la región, pero fíjense algo contradictorio: estamos dentro de los primeros países que más trabajan, es decir, que su fuerza laboral trabaja mucho más horas que respecto de otros países. ¿Esto qué significa? Cantidad de horas no es sinónimo de calidad, no es sinónimo de productividad. ¿Por qué? Porque por nuestra cultura, es uno de los aspectos, no son todos, tendemos a perder mucho tiempo. De las 8 horas realmente se trabajan la mitad, las otras horas se van en reuniones, se van en otros aspectos que lo que hacen son ladrones del tiempo realmente, y que no permite que una organización y por ende un país pueda avanzar mucho más rápido. Entonces, fíjense que el teletrabajo lo que hace es reducir, digamos, esa pérdida de tiempo, y por ende aumenta la productividad laboral, por el tema de las reuniones, por las interrupciones que hay en el horario de trabajo para hacerle una consulta, para una reunión. Todo eso va aumentando, y obviamente genera que el trabajador sea mucho menos productivo. La alta rotación es otro de los aspectos que influyen en el momento de las barreras, o sea, los problemas que tienen las empresas. El teletrabajo es un aliciente para eso, debido a que yo conozco varios casos muy, muy interesantes acá en Colombia, y en los cuales ejecutivos importantes renuncian a sus puestos de trabajo porque quieren dedicarle más tiempo a sus hijos, o porque su esposo o su pareja lo trasladan de ciudad y no puede continuar trabajando. Entonces, esto lo que genera perder un trabajador. Fíjense que acá hay una cifra: una empresa estadounidense le cuesta entre $4.000 y $14.000 reemplazar a un empleado, y $40.000 para reemplazar a un gerente. Entonces, fíjense que esto también son costos asociados a la administración de personal. En este caso, básicamente lo que hace el teletrabajo es que
se pueda conciliar ese tipo de cosas, venga, no renuncie, le damos esta opción, trabaje desde donde usted va a estar, o flexibilicemos los horarios, usted pueda trabajar desde donde usted quiera, pero continuemos con nuestra relación, y eso es supremamente importante que las empresas lo tengan en cuenta, los altos costos fijos. Para nadie es un secreto lo costoso que es el metro cuadrado en Bogotá. El promedio del metro cuadrado está en 55.000, de hecho esta cifra ya sube un poco, estos días vi que está actualizada, creo que están 70.000 pesos el metro cuadrado en Bogotá, y de hecho el principal impacto del teletrabajo, los beneficios para el empleador, para la empresa, están en costos fijos, es poderse ahorrar el metro cuadrado por arrendamiento. Ahorita vamos a ver un ejemplo, bueno, aquí lo tengo. Cuando las empresas dicen, bueno, yo quiero implementar el teletrabajo para ahorrarme servicios públicos, para alquiler oficinas, para salarios, entonces aquí hay un ejemplo muy hipotético, esto es a manera de ejercicio, pero una empresa que adopte el teletrabajo con 100 empleados por 3 días a la semana durante un año se ahorran 16 millones de pesos en energía. Realmente esto no es tan significativo para una empresa de 100 empleados, no es que 16 millones no pueda que no sea tan significativo, pero en el alquiler de oficinas sí, una empresa que tenga 100 teletrabajadores a tiempo completo, es decir, que nunca van a teletrabajar, todo el tiempo van a estar en sus hogares teletrabajando durante un año, son casi 600 millones que se puede ahorrar solo en arrendamientos. Salarios también, lo que pasa es que el tema de salarios, el único ahorro se da es en auxilio de transporte, pero esto no es por teletrabajo, esto lo trae el Código Sustantivo del Trabajo y dice que una actividad laboral que no demande gastos de movilidad, pues en ese caso no se reconocerá el auxilio de transporte. Sin embargo, si usted con solo un día o 2 días al mes obliga o le dice a esa persona tiene que movilizarse, automáticamente tiene que reconocer el auxilio de transporte, porque usted no puede pues prorratear, no puede distribuir ese auxilio de transporte respecto a los días que la persona se va a movilizar. Entonces es importante tener eso claro. Y lo otro es que, pues la verdad es que yo no lo he visto mucho en las empresas que han adoptado teletrabajo, porque el auxilio de transporte pues se reconoce a personas que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos, y casi siempre, digamos que en muchas ocasiones el perfil es un poco más alto respecto a las empresas que implementan el teletrabajo, el perfil del teletrabajo. Entonces acabamos de ver para la empresa, ahora estamos mirando para el trabajador. La gasolina, una persona se puede ahorrar en un año hasta más, o sea, esto es un aproximado, pero está entre 1.300.000, 1.500.000, ahorrar en temas de gasolina, en parqueadero más de 3 millones al año estamos hablando. Otros ahorros que en las encuestas que se ha realizado se generan en cuidadores, en ropa, alimentación, lo que es la depreciación del carro por uso y kilometraje. Y ahorros para la sociedad, pues básicamente lo que es la reducción del huella de carbono. Un trabajador que recorra 30 kilómetros en su carro diariamente, pues emite 2.1 toneladas al año de CO2 al año. Si esa persona trabaja 3 días a la semana en teletrabajo, pues se ahorra el medio ambiente casi, o la sociedad, 324 toneladas al año. Entonces, fíjense el impacto positivo que puede tener para los diferentes tipos de huellas que miden el tema de sostenibilidad ambiental. Esto básicamente es, vuelvo y les digo, un ejercicio meramente académico, es un aproximado y es algo hipotético, por lo cual pues el ejercicio se debe hacer con una empresa claramente donde tengamos los indicadores y podamos hacer este ejercicio muy básico matemático, y es que una empresa adopta el teletrabajo con 50 teletrabajadores a tiempo completo durante un año, se ahorra en energía 18 millones, en agua 1.400.000, en inmuebles casi 300 millones, en auxilio de transporte, en el caso hipotético pues que sean solamente estas personas ganan hasta 2 salarios mínimos, 43 millones, y para un total de ahorro de 360 millones. Un dato para que de pronto los emocione a adoptar más esta modalidad es que les pongo el caso de Bancolombia. Bancolombia tiene la oportunidad de reunirme con la persona en varias ocasiones que implementa el programa, que tiene implementado el líder del programa de teletrabajo allá. Bancolombia tiene 1.180 teletrabajadores, casi 1.200. Y me decían, en una reunión que tuve con ellos, que este año 2016 planean implementar o contratar 400 nuevas personas en la modalidad de teletrabajo autónomo, es decir, obviamente con contrato laboral, pero nunca van a pisar una oficina de Bancolombia. Les entregan todo su equipo, les entrega absolutamente todo. Yo les decía a esta persona,
le decía, bueno, ¿y por qué lo van a implementar 400, pues con 400 personas? ¿Van a contratar 400 nuevas personas? Y dice, no, porque a nosotros nos ha funcionado excelente. Nosotros tenemos medido absolutamente todo. Para nosotros sí es un costo-beneficio, el costo-beneficio es positivo, y para nosotros ha sido muy rentable, y la gente, las personas están muy contentas con este tipo de estrategias. Por lo tanto, nosotros continuaremos, y obviamente ellos lo tienen enmarcado dentro de un programa de responsabilidad social empresarial. Este es un caso básico, apenas pues traje por ejemplo, Carvajal. Ellos tienen teletrabajo pues de tantas empresas, y ellos en 6 meses de haber adoptado el teletrabajo en su área de servicio al cliente pasaron de un cumplimiento del 100% al 140%, es decir, que su productividad aumentó de manera significativa. En conclusión, en esta primera fase, en esta primera parte, básicamente, muchas empresas, los principales aspectos por los cuales las empresas optan el teletrabajo es por hacinamiento en oficinas, baja productividad, altos costos fijos, alta rotación, falta de competitividad, encarecimiento del metro cuadrado, y lo que hace el teletrabajo es eficiencia del espacio, aumento de la productividad, reducción de costos fijos, mejora en la competitividad y reducción de pago de alquileres. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿por qué estamos viendo esta introducción sobre este aspecto? Por algo básico, porque muchas empresas, lo primero que las empresas se deben preguntar es que si esta modalidad va a influir positivamente en la misión, visión de la organización y para dónde quiere ir la empresa. Y es fundamental que en la planeación de este proyecto ustedes le puedan involucrar esos aspectos. Por ejemplo, aquí me faltó mejoramiento o conciliación o mejoramiento, perdón, del clima laboral. Está comprobado también que mejora mucho este tipo de aspectos. Entonces, esto es un resumen de lo que acabamos de ver ahora. Y básicamente aquí les muestro cómo está el tema de teletrabajo muy rápidamente en Colombia. La penetración del teletrabajo en Colombia en las empresas es del 9%. Esto es un estimativo, este estudio lo realizó el Centro Nacional de Consultoría, contratado por el Ministerio de las TIC y con apoyo del Ministerio del Trabajo. Y pues básicamente lo que tienen es que en el 2012 había un estimado de 4.292 empresas, en el 2014 hay 4.572 empresas con teletrabajo. El teletrabajo por sectores económicos o por obvias razones, el sector servicios es el que cuenta con mayor número. Bueno, aquí ya es por teletrabajadores, esta cifra que ustedes ven aquí es por teletrabajadores. Miren cómo aumentó del 2012, esta es la medición que se hizo en el 2012, y cómo en el 2014 aumentó de manera significativa. Por ejemplo, el sector servicios fue el que más aumentó con teletrabajo, con el sector construcción también aparece allí, pues por obvias razones. Primero, el gobierno pues ha apalancado este sector por varios años, y pues segundo, porque hay que tener claro que el teletrabajo es transversal a cualquier sector económico. No importa si es primario o secundario, lo importante es que en todos estos sectores pues hay áreas del conocimiento, ¿no? Donde se gestiona información y conocimiento, por lo tanto, pues el teletrabajo es viable en estos aspectos. Por empresas, fíjense que está grande, fíjense aquí, la grande disminuyó respecto al 2012 al 2014, pero hay una particularidad. Hay empresas que definitivamente no les funcionó el teletrabajo, pero las empresas que sí les funcionó aumentaron la contratación de nuevos teletrabajadores. La mediana, que está un poquito más rezagada, y pues la pequeña, por obvias razones, son empresas que más han adoptado teletrabajo, porque tiene muchas barreras de entrada al mercado, y entre el teletrabajo lo que hace es reducir, por supuesto, ese tipo de barreras. Ya por ciudades, Bogotá pues lleva la delantera. Acá arriba ustedes ven empresas, y acá abajo número de trabajadores. En el caso de, pues, como les decía, Bogotá tiene aproximadamente 3.337 empresas con teletrabajo, en Medellín hay 557, Cali 485 y Barranquilla 172. Y en cuanto a teletrabajadores, pues Bogotá se los lleva casi todos con 30.300 teletrabajadores. Le sigue Medellín con aproximadamente 4.500, sigue Cali con 13.700 y por último Barranquilla con 15 teletrabajadores. Esto nos da una idea más o menos de cómo están repartidos. Y ojo, acá hay que aclarar algo, la cifra es mucho más alta, solo que aquí este estudio solo se basó en relación de dependencia. Y por último, es como el aumento entre el 2012 al 2014, los números de teletrabajadores aumentaron en un 25%, que pues obviamente es algo positivo. Entonces, los beneficios percibidos, mayor productividad. Fíjense que está en la rayita 2014-2012,
beneficios, digamos, aumentaron la percepción de ser positivos en el tema de teletrabajo, lo que es mayor productividad, ahorro en costos, ahorro en tiempo de los trabajadores, mejoramiento de la movilidad, y también es importante que ustedes tengan en cuenta esto, cuáles fueron las principales barreras en la adopción del teletrabajo: resistencia al cambio, cultura organizacional, control de productividad y bajo nivel de apropiación de las TIC. Entonces, hasta allí tenemos una introducción muy general de cómo ha avanzado el teletrabajo en el país, cuál es la percepción, cuál es la penetración, cuáles son los principales motivadores de por qué las organizaciones están adoptando el teletrabajo y cuáles son esos principales beneficios que las organizaciones han reportado en Colombia en materia de teletrabajo. Ahora vamos a ver un poco de normativa, que es lo que nos llama el asunto, y básicamente, ¿qué tenemos en Colombia? Nosotros en Colombia tenemos la ley 1221 del 2008, tenemos un decreto que es el 884 del 2012 y tenemos la resolución 2886 del 2012. Cada uno, digamos, cumple una función específica, y esto pues lo vamos a ver a continuación. Algo que me fascina recalcar siempre que tengo la oportunidad de dar estas charlas es cuáles son los principios del teletrabajo. ¿Por qué me gusta hacer hincapié en esto? Porque muchas veces la gente asocia teletrabajo, o si les ha llegado a pasar a ustedes, con precarización laboral. Y esto está muy alejado con tercerización, es decir, tienen una idea en su imaginario errada de lo que es teletrabajo y lo que significa. Entonces, lo importante es aclarar esto. El teletrabajo tiene 3 principios, que primero es la voluntariedad. El teletrabajo es voluntario, es decir, en el marco de un contrato de trabajo, si yo empresa quiero que unas personas que están acá pues vayan y teletrabajen, si ellos aceptan o no aceptan, no estarán incumpliendo ninguna obligación. Es decir, si no acepta ese teletrabajador, no está incumpliendo nada. Asimismo, si ese teletrabajador el día de mañana le dice a usted, empleador, mire, yo quiero teletrabajar, y si usted acepta o se lo niega, pues no pasa nada. Es decir, es voluntario, es voluntario. La única parte del mundo donde el teletrabajo no es voluntario, sino que es obligatorio, es en Inglaterra. Allá, digamos, el año pasado se modificó la ley laboral e incorporaron el teletrabajo como un derecho fundamental, ¿no? Claro, estamos hablando también de culturas organizacionales diferentes, muy, muy diferentes a la nuestra. Por ejemplo, fácilmente, una amiga me contaba una anécdota que vivió 8 años en Inglaterra. Me decía, yo trabajaba en oficina, una vez salí tarde de la oficina, el jefe me llamó la atención y me dijo que porque eran las 6 y hasta las 5 era, y que ¿por qué estaba en el lugar de trabajo? Le dije a mi amiga, no, es que yo no he terminado de realizar este producto X. El jefe le dijo, mira, pero es un problema grave tuyo porque tú no estás manejando bien tu tiempo. Es decir, el tiempo tiene que alcanzarte para hacer este tipo de cosas, no eres tan productiva. Entonces, fíjense que en este tipo de países no está bien visto que tú te quedes hasta después del trabajo, trabajar mucho tiempo, no es bien visto. En cambio, nosotros aplaudimos ese tipo de cultura, aplaudimos al trabajador que supuestamente se queda trabajando hasta tarde y lo vemos positivo. Entonces tenemos unos contravalores allí que lo que hace es obviamente entrar en conflicto con nuestra manera de vivir, y claramente estoy de acuerdo con eso, no es bueno porque el trabajo finalmente nunca se acaba, nunca se acaba. Entonces está la voluntariedad, está segundo la reversibilidad. Es decir, que yo una vez estando en teletrabajo, si por ejemplo a mí no me gustó esto, eso a veces también suele pasar, no me gustó porque yo soy de compartir con mis amigos, compartir con mis compañeros, mis colegas de trabajo, entonces digo, no, esto no es lo mío, usted está en todo su derecho y puede volver a retornar a su sitio habitual de trabajo. Y por parte del empleador también. En muchas ocasiones, en muchas no, en algunas ocasiones la persona puede que no sea tan productiva, le fascina es trabajar desde su trabajo, o le gusta, es que lo vigilen, o digamos que se desconcentra mucho, en fin, hay muchas variables, entonces la persona pierde productividad, por lo tanto el empleador en cualquier momento puede reversar esa opción de teletrabajo, y está la igualdad de trato, que básicamente consiste en que yo pueda, o el teletrabajador tiene los mismos derechos respecto del trabajador, es decir que no se le puede desconocer por temas de capacitación, salarios, prestaciones sociales, ni nada de ese tipo de cosas. Eso por un lado de la ley 1221. La ley 1221 también incorpora aspectos fundamentales sobre el pago de energía, conexiones, mantenimiento de equipos a
a los trabajadores y establece que la empresa debe proveer ese tipo de elementos para llevarse a cabo el teletrabajo. ¿Listo? Eso por un lado, que ahora lo vamos a ver también más ampliamente. Y el decreto 884 del 2012 ya es el decreto que reglamenta la ley 1221 y establece cuáles son esos requisitos que se deben implementar en el teletrabajo, en el sector público, y establece todos los temas de riesgos laborales en materia de teletrabajo. Es decir, porque fíjense que eso lo vamos a ver también ahora, una de las principales barreras en temas de que las empresas tomen la decisión si adoptan o no el teletrabajo está dado por barreras en el sentido de la seguridad de la información, pero también asociadas al tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Cuando vamos a hacer, digamos, dos diferencias. En el sector privado, si usted tiene una persona que va a contratar por primera vez bajo la modalidad de teletrabajo, en ese caso, si es por primera vez y la va a incorporar el marco de un contrato de trabajo, en ese sentido la persona no puede pedir reversibilidad, ¿no? El principio de reversibilidad no aplica, el de voluntariedad, por lo tanto, pues tampoco, y esa persona se contrata bajo las condiciones que pues el empleador establezca, pero esa persona, como les digo, no puede solicitar que quiero trabajar desde el sitio de la empresa o en la oficina de las instalaciones de la empresa. No lo puede hacer porque las condiciones iniciales, a no ser que obviamente el empleador quiera, pero no se puede hacer porque las condiciones iniciales no fueron esas. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un trabajador y lo va a pasar a la modalidad de teletrabajo, pues tengo que hacerle un otro sí al contrato de trabajo. Y en ese otro sí del contrato de trabajo, pues tengo que establecer cuáles son las condiciones en que ese trabajo va a funcionar. Por ejemplo, la dirección, si va a ser en una casa, cuál es la dirección de esa casa, cuáles son las herramientas de trabajo que aporta la empresa. ¿Por qué? Porque también muchas veces los trabajadores pueden aportar sus herramientas de trabajo y eso se puede hacer, eso es permitido siempre y cuando cumpla con unos requisitos. Sin embargo, ¿qué sucede? Allí hay un tema de seguridad de la información, porque si una persona va con su propio equipo personal, pues va a trabajar documentos de la empresa, pues probablemente efectivamente la empresa no puede controlar ese equipo personal, ¿no? No puede entrar a realizar restricciones, no puede, el tema de la vulnerabilidad de la información es relativamente alta debido a que no es un equipo que pueda controlar la empresa. Entonces hay que tener ese tipo de cosas muy claras. Eso por un lado. Lo otro es la forma de ejecutar la forma de ejecutar el contrato, por ejemplo, qué modalidad voy a incorporar, si es suplementario, si es móvil, si es autónomo, las cuales son las condiciones de tiempo y si es posible de espacio, ¿no? Este tipo de cosas se deja clara en el tema de riesgos laborales que ahora también les explico. Por ejemplo, establecer los días y los horarios. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay un mito arraigado con el tema de teletrabajo y es que uno pueda trabajar desde, por así decirlo, desde cualquier lugar y a cualquier hora. Y esto no es tan así. ¿Por qué? Porque usted tiene, en la práctica, usted debería cumplir los mismos horarios que cumple en su oficina, cumplirlos en el lugar donde va a teletrabajar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las administradoras de riesgos laborales, pues ellas verifican eso, verifican que usted trabaja en la jornada laboral. ¿Por qué? Porque antes de que entrara a reglamentar esta ley, ¿qué estaba sucediendo? Las empresas le mandaban a teletrabajar a las personas y no tenían horario. Entonces, esto muchas veces que generaba, primero, habían casos donde las personas se levantan a las 3 de la mañana a trabajar hasta las 12, cosa que ya cumplían su horario, en la tarde pues ya no trabajaban porque ya habían trabajado 8 horas, las empresas iban a buscarlos y no los encontraban pues porque ya decían, no, pero ¿cómo así? Ya cumplí con mi jornada y pues en parte tenían razón. Pero también esto genera tipo de riesgos, enfermedades, el hecho de trabajar una hora no tradicional, que no sea debida, puede generar efectos negativos, efectos nocivos, psicológicos, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas se tuvieron en cuenta al momento de reglamentar el teletrabajo. Un momento, esto no, digamos, no es lo más adecuado, ¿no? Obviamente estoy hablando para relación de dependencia y un tema de horarios también, porque este contrato o este otro sí
se le debe entregar una copia a la ARL. La ARL debe saber qué días usted está trabajando desde un lugar distinto a la empresa. Definir también las responsabilidades en el tema de custodia de los elementos de trabajo, si le va a entregar equipos, si le va a entregar periféricos como la impresora, por ejemplo, celular, etcétera. Todo ese tipo de condiciones se deben establecer. Y las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajo. Es importante que las empresas cumplan con estas medidas, que les facilite la política de seguridad informática y seguridad de la información que tiene la empresa para que el trabajador sepa qué tipo de aspectos pues, debe atenerse. Esto por un lado. En el sector público lo que se hace es incorporar en los manuales de funciones de las entidades los cargos a los cuales se puede teletrabajar o son susceptibles de teletrabajo, qué procesos, qué perfiles, qué cargos, y a su vez pues de dar una evaluación de desempeño para el teletrabajador. Esto es lo que dice la ley. Sin embargo, en la práctica esto no funciona. Digamos que la función pública ha establecido, por si hay alguien del sector público, la función pública ha establecido de que no es necesario modificar los manuales, y por lo tanto, digamos que vía resolución, donde se implementa el teletrabajo en el sector, pues establece qué cargos son susceptibles de teletrabajo. Y en cuanto a evaluación del teletrabajador, la Comisión Nacional de Servicio Civil, pues más o menos ha dicho lo mismo, dice esto sin embargo es trabajo, esto no es nada adicional, para lo cual pues se sigue evaluando las mismas condiciones que normalmente se evalúan el desempeño laboral que se evalúa en un funcionario público. La afiliación al sistema de seguridad social es tal cual, o sea, no cambia absolutamente nada. Lo único es que dentro de las obligaciones con las administradoras de riesgos laborales, según el decreto 884, que es el que reglamenta el teletrabajo en Colombia, establece que se le debe entregar una copia a la administradora de riesgos laborales, una copia del otro sí, y a su vez la ARL, hay un formato de reporte de novedad, es cuando usted reporta alguna novedad de un trabajador, y en ese reporte, y ese formato de reporte de novedad, pues allí está también el que si esa persona pasa a teletrabajar. ¿Listo? Ese tipo de cosas también están. Y pues ahí usted debe incorporar ese tipo de condiciones. La jornada laboral, bueno, esto fue lo que les dije hace un poco. El decreto hizo claridad que se debe determinar los días y las horas en que el teletrabajo debe realizar sus actividades para delimitar la responsabilidad en caso de un accidente de trabajo y también evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal. ¿Por qué? Porque fíjense que muchas veces esto se presta para un tema de, digamos, trabajar mucho más de lo normalmente establecido. Y esto, de hecho, pasa con o sin teletrabajo. Y esto, de hecho, Francia, por ejemplo, si no estoy mal, Brasil también. De hecho, Brasil, tuve la oportunidad de conocer, leer la ley de ellos. Y, por ejemplo, Brasil lo que tiene es que un empleador no le puede enviar después creo que de las 6 o después de la jornada laboral, no le puede enviar un correo electrónico o no se puede comunicar, y entre esas escasas herramientas el correo electrónico con el trabajador. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el WhatsApp, el celular todo el tiempo? Pues que nosotros continuemos trabajando, continuemos conectados, es decir, la idea de que terminemos nuestra jornada laboral es que podamos descansar, y eso hace parte, es fundamental del trabajo, pero no. Este tipo, la tecnología, obviamente la tecnología no tiene la culpa, pero son nuestros malos hábitos lo que continúa que nosotros sigamos pegados al trabajo. Y esto pues obviamente no puede ser así, es decir, tiene que haber una conciliación en este tipo de temas. Eso por un lado. La ley también establece unas obligaciones ya en cuanto a la ARL, ya obligaciones propias de la ARL, entre ellos es que las ARLs tienen de tener unas guías de prevención y actuación de riesgos para el teletrabajo. Esas guías las tienen casi todas las ARLs, y pues promover normas en cuanto a higiene y seguridad en salud en el trabajo. Las empresas, ¿qué tienen que hacer? Primero tienen que crear un capítulo especial de teletrabajo en el reglamento interno de trabajo, es decir, crear un capítulo donde incorpore cuáles son las condiciones bajo las cuales va a funcionar el teletrabajo. ¿Cuál es mi recomendación? Igual, esta recomendación la ha sugerido el Ministerio del Trabajo, y es que primero, antes de modificar el capítulo o modificar el reglamento interno, bueno, antes era muy cansón, muy dispendioso, ahora pues no lo es tanto, pero antes de modificar, haga una política, primero una política de teletrabajo por la empresa, y haga esa política, más bien desarrolle un piloto para ver si funciona o no esa modalidad al interior de la organización, y más bien encárguese de eso.
y si funciona o no, póngale un tiempo, 6 meses, un año, en especial, pues no pasan de ese tiempo, y explique cuáles son las condiciones bajo las cuales pues, va a operar. Y hay un tema de seguridad de la información, el reglamento de trabajo también. El decreto establece que es importante que se establezca un tema de seguridad de la información en el reglamento de trabajo en materia de teletrabajo. Por ejemplo, que yo desde mi casa no permita que un tercero pueda acceder a los elementos de trabajo o los pueda usar, por ejemplo, la confidencialidad de la información, la confiabilidad de la información, la seguridad en el intercambio electrónico que se vaya a generar entre una parte y la otra. Todo ese tipo de cosas pues establece el decreto y pues también allegar copia del acuerdo de teletrabajo a la ARL, a la Administradora de Riesgos Laborales. Acá hay un tema que me quiero detener y que está vinculado al tema tecnológico y es importante que eso lo tengamos muy claro. Cuando se incorporan herramientas tecnológicas en el ámbito laboral, muchas veces el empleador tiende a ser invasivo en esas relaciones, tiende a ser invasivo en esos instrumentos y hay que colocar o digamos deben conocer cuáles son esos límites. Hay unos derechos laborales que son específicos y unos inespecíficos. Entonces, los específicos son aquellos que se ejercen en el ámbito de un contrato de trabajo, solo subsisten es porque está en ese contexto y son propios, digamos, más que del derecho individual, del derecho colectivo, ¿no? Todo lo que está relacionado con la negociación colectiva, con el derecho de poder crear una asociación sindical, los trabajadores, un derecho pues ya individual que es el derecho al salario. Entonces digamos que son derechos que están asociados propiamente a las relaciones laborales, son derechos laborales específicos, pero fíjense que hay unos derechos laborales inespecíficos, que son los que cobran relevancia en un marco de tecnología y derecho laboral. ¿Listo? Y esos básicamente, ¿cuáles son? Son derechos que si bien tiene el trabajador, no son propios de una relación laboral, pero el no ser propios de una relación laboral no significa que se deban desconocer, sino que van a estar limitados. Entonces, fíjense que menciona el derecho a la intimidad porque es un claro ejemplo, ¿no? El derecho a la intimidad yo lo puedo ejercer en el marco de mi trabajo, es decir, yo puedo como trabajador prohibir, por ejemplo, que ingresen a mis cosas personales o a mi correo electrónico personal o que divulguen información personal. Yo me puedo oponer a eso porque es mi derecho a la intimidad y el hecho de que yo me encuentre en un contexto laboral no significa que se encuentren o tengan ese tipo de atribuciones para divulgar esa información. ¿Listo? Entonces eso es un tipo de derechos, pero fíjense que a pesar de que yo lo puedo ejercer, yo lo tengo limitado. ¿Por qué? Porque yo no puedo realizar cierto tipo de acciones al interior de la empresa donde exponga mi intimidad, pero a su vez afecte las normas de convivencia en el ámbito laboral. Entonces, fíjense que esto es supremamente importante y más en un contexto de teletrabajo, más en un contexto donde hay una relación fuerte de TIC y laboral. Por lo tanto, es importante que la empresa, cuando adopte una medida tecnológica, tenga en cuenta estos tres principios, que esa medida sea idónea, que sea necesaria, que sea proporcional. No, estos tres elementos siempre son claves, no importa que usted no sea abogado. Si usted tiene claro estos tres elementos, usted sabrá que no estará violando ningún derecho fundamental del trabajador, porque usted sabe que está amparado bajo estos tres principios y la norma y la medida tecnológica sí se puede apropiar. Esto es un test que usted tiene que hacer cada vez que usted vaya a implementar una medida tecnológica. ¿Por qué? Porque han sucedido ciertos tipos de casos. Por ejemplo, muy aislados, por supuesto. Por ejemplo, un empleador contrató a 10 mujeres cabeza de familia porque quería ayudarlas con el tema del teletrabajo, darles empleo, contrata a estas 10 personas y resulta que les instala el equipo en su casa, pero adicional a eso, dentro del contrato establece, o es obligatorio, que tenga activa la cámara web durante las 8 horas por las cuales ella está trabajando, estas personas están trabajando. Fíjense que allí hay un claro quebrantamiento de la ley,
¿Por qué? Porque si bien usted puede ejercer, ojo, yo no estoy diciendo que no se pueda, usted puede ejercer o puede, sí, puede ejercer su facultad de supervisión, eso usted lo puede hacer, pero lo que no puede hacer es invasivo de los derechos de otras personas. Esto claramente viola un tema hasta de domicilio, viola el derecho a la intimidad. El teletrabajo, si bien se basa en la confianza y pueda que usted tenga una duda razonable si esa persona está trabajando o no, pero no puede ser esas medidas extremas que vulneren claramente el derecho a la intimidad de las personas. Es un tipo de medida que lo afecta. Por lo tanto, la medida tiene que ser idónea, es decir, esa medida idónea tiene que ser que con esta medida tecnológica pues sea la adecuada para yo poder resolver este problema que yo tengo, pero realmente hacer ese test es necesaria, es decir, yo puedo acudir a otros medios los cuales no sea necesariamente esta medida para solucionarlo, o proporcional, es decir, que no vaya más allá de un interés legítimo y que permita darle, digamos, solución a esa necesidad. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, son importantes al momento de implementar cualquier medida tecnológica, cualquiera. Si usted va a auditar correos electrónicos, institucionales, usted claramente puede hacerlo. O sea, usted está dentro de la facultad, usted lo puede hacer. Pero ojo, hay información personal que vamos a hacer, hay carpetas con información personal, ¿qué sucede en ese caso? Ese tipo de cosas, por ejemplo, hay que tenerlas presentes. Hay casos aislados, por ejemplo, que ya no hace parte del teletrabajo, sino medidas tecnológicas que han incorporado. Un caso fue el de un señor que tenía un supermercado. Resulta que este señor le estaba perdiendo dinero, un cajero le estaba robando, le estaba hurtando su dinero, pero él no sabía cuál cajero era. Lo que hizo fue implementar una cámara para poder verificar cuál era ese cajero el que le estaba hurtando su dinero, y a través de esa medida tecnológica él se pudo dar cuenta que ese cajero, estoy hablando de un caso hace muchos años atrás, para poder saber qué medida tomar. Resulta que este señor, este cajero, pues él se dio cuenta, despidió a este cajero, y este cajero demandó al empleador, lo demandó por invasión a la vida privada. Básicamente, pues el empleador finalmente ganó el caso y dijo, venga, un momento, lo que dijo en su momento el juez, espera un momento, él adoptó una medida razonable porque estaba perjudicando, digamos, su empresa, es lo que él vive, es lo que él sostén, digamos, y la medida que adoptó fue necesaria porque sin esa medida no había podido darse cuenta de quién era el responsable. Y también hay un caso similar, esto fue en un casino. La empresa quería mejorar el servicio al cliente de ese establecimiento. Entonces lo que hicieron fue instalar micrófonos en el servicio al cliente, en la entrada, donde estaban 3 personas brindando atención al público, y las 8 horas las personas siempre estaban siendo grabadas, escuchadas por esos micrófonos. Estos trabajadores se sentían muy afectados en su comunidad porque ellos no podían tener en ningún momento un tema digamos, un momento de intimidad. Ellos también, esto pues generó un pleito, llegó al juez, y el juez le dio la razón a los trabajadores y le dijo al empleador, mire, usted tiene que buscar medidas tecnológicas adecuadas, pertinentes, necesarias, idóneas y proporcionales al servicio que puedan suplir su necesidad, pero esto es desproporcionado porque está afectando otro tipo de derechos. Entonces, simplemente esto es a manera de ejemplo para que podamos entenderlo cómo funciona. Y aquí están los límites aquí el Código Sustantivo del Trabajo, en el numeral 5 del artículo 57. Miren lo que dice, son obligaciones especiales del patrono guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Eso está relacionado también con la información. Y prohibiciones del empleador: se prohíbe a los patronos ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Ese es un claro ejemplo. Colombia tiene, digamos, ahí no está rica, pero sí tiene importantes casos donde la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a este tema. Entonces, aquí básicamente, ¿qué es importante? Pues es obvio que el empleador pues debe proteger el sistema de información de la empresa. Obviamente debe controlar quienes cumplen con las obligaciones adecuadas. Hay necesidad de coordinar y garantizar una continuidad en la actividad laboral, ¿no? Y prevención de responsabilidades que pueden derivar
de la empresa en algunas formas ilícitas de uso frente a terceros, ¿no? Poder que están utilizando, por ejemplo, el trabajador información de clientes, por ejemplo, para otros fines. Entonces, obviamente hay una necesidad de control, sin embargo, las empresas sí es recomendable que desarrollen políticas orientadas a las necesidades y riesgos específicas en teletrabajo. El tema de identificar cuáles son esos riesgos y cómo pues podemos mitigarlos, identificar los requisitos de seguridad física más relevantes para los trabajadores, si tengo que implementar un VPN o cuál es la estrategia más adecuada para yo cifrar la información, para comunicarla, prohibir a los empleados el uso de ordenadores personales y mecanismos de seguridad de la información, exigir medidas de seguridad inalámbrica y proporcionar orientación a empleados sobre la forma de asegurar las redes, prohibir a los teletrabajadores usar redes inalámbricas no protegidas no autorizadas y proporcionar una orientación clara sobre lo que el software puede descargar en dispositivos suministrados por la organización, que pues obviamente son una de las buenas prácticas o recomendaciones que las empresas se les da en materia de seguridad de la información. Y aquí recalco esto, lo que establece la normativa en teletrabajo en materia de seguridad de la información. ¿Listo? Entonces, un poco lo que dice el decreto 884 en el artículo 4 es que las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador es una, o sea, la empresa debe facilitarla. El artículo 5 dice que establece el uso adecuado de equipos y programas informáticos para el sector privado. El empleador debe incluir en el reglamento interno de trabajo lo relacionado con el adecuado uso de equipos, programas y manejo de la información. Y por supuesto está la ley 1581 del 2012, que es la ley de protección de datos personales en Colombia, y pues obviamente establece una serie de principios para la administración de bases de datos e información personal. Entonces, aquí terminamos esa segunda parte de las implicaciones legales en general del teletrabajo, y nos revisamos ya un tema también propiamente, continuamos con el tema jurídico, pero es revisar cuáles son esas características que nosotros debemos de tener en cuenta del componente jurídico. Hay unos requerimientos al momento de implementar el teletrabajo, ¿no? Hay una serie de requerimientos. Esos requerimientos son jurídicos, pueden ser jurídicos, esos requerimientos pueden ser organizacionales, esos requerimientos pueden ser financieros y administrativos, y esos requerimientos pueden ser tecnológicos. Entonces es importante que ustedes dentro del derecho preventivo que estamos enfocando esta charla, es importante que ustedes cuando implementen el teletrabajo verifiquen dentro de todo el proceso, ahora lo vamos a ver también dentro de las otras fases, verifiquen durante todo el proceso cuáles son los riesgos asociados a la implementación del teletrabajo, cuáles son los riesgos jurídicos asociados a la implementación del teletrabajo, pero asimismo realizar un alistamiento jurídico, a generar un alistamiento, a generar algunos instrumentos que lo que hacen es blindar jurídicamente la empresa en el momento de implementación del teletrabajo. Para este caso, ¿qué recomiendo? Primero, que realicen un documento de voluntariedad. ¿Esto qué significa? Que, como les comenté, el teletrabajo es voluntario, puede generarse el caso que se genere un caso hipotético donde el trabajador diga, no, es que a mí me obligaron a teletrabajar, o que él lo haya percibido así, pueda que lo haya percibido así debido a que creyó que era una orden, ¿no? Pero usted tal vez no lo hizo con esa intención, usted empleador, por ejemplo. Entonces es importante que la empresa disponga de un formulario de voluntariedad, el cual permita a las empresas poder tener constancia, prueba de que voluntariamente ese trabajador fue el que quiso teletrabajar, fue el que aceptó esta modalidad donde no hubo una obligatoriedad, y establecer cuáles son esas causas por las cuales el teletrabajador pues aceptó o quiso teletrabajar, cualquiera de las dos. Pero a su vez también es importante que ustedes tengan una cláusula o tengan un formato de reversibilidad, es decir, que el día de mañana que la persona no quiera teletrabajar, pues allí establezca las causales o quién solicitó, por ejemplo, esa reversibilidad. Y también pues es importante para un tema de trazabilidad poder identificar cómo ha adoptado ese teletrabajo. Segundo, una política de teletrabajo, eso es lo segundo que deben hacer, una política de teletrabajo en caso de que vayan a montar un piloto
o si ustedes ya están seguros, si ustedes ya es una orden de gerencia, queremos implementar de manera permanente este programa en la empresa, pues modificar el reglamento interno de trabajo. Y ese tipo de cuestiones pues deben hacer. Esa política de teletrabajo, esa modificación del reglamento interno de trabajo, como les decía ahora, pues debe tener diferentes capítulos donde, por ejemplo, esa política debe tener cuáles son los criterios de selección objetivos para que en caso de que ustedes realicen una convocatoria, por ejemplo, cuáles son los criterios objetivos por los cuales van a seleccionar las personas que van a teletrabajar. Hay entidades donde crean un comité de teletrabajo. Ustedes pueden, no queremos que sea un comité, porque nuestra empresa tal vez es más pequeña, simplemente alguien de recurso humano es el que se va a encargar de la implementación. ¿Listo? Entonces, eso es uno. Está el otro, sí, el contrato de trabajo, en caso de que sea un empleado que vaya a teletrabajar, o puede ser un contrato de trabajo, puede ser un contrato de trabajo en la modalidad de teletrabajo. Digamos que ese tipo de cosas puede hacer, y es importante porque no sé si de pronto nos escucha alguien, no, es que mire, a mí me interesa el teletrabajo, pero no como en relación de dependencia, sino que yo soy freelance, y pues básicamente a mí me interesa es por ese lado, digamos que pues no importa si es en ese caso. También la ley, no es que toda la ley 1221 establece también algunos tipos de requerimientos, más que requerimientos, como lo que dice es que se reconoce esa modalidad, pero obviamente ya va a ser más bien un contrato de prestación de servicios o otro tipo de contrato, más no, obviamente por obvias razones, no se va a enmarcar dentro del marco de un contrato pues, de trabajo. Y el reporte a la administradora de riesgos laborales, que también les explicaba, que se les debe reportar, entregar copias de los contratos o otros del contrato de trabajo. Hay algo importante que les puede servir mucho a ustedes, y es que si ustedes están verificando la parte jurídica, digamos que en Colombia el gobierno creo que ha hecho un esfuerzo interesante, entonces desde la parte jurídica hay una guía jurídica de implementación del teletrabajo que el ministerio generó hace como 2 o 3 años, y hay una guía de prevención de riesgos laborales en el teletrabajo, una guía de prevención de riesgos y promoción de la salud en riesgos laborales en teletrabajo. Ustedes allí encuentran absolutamente toda la información en materia jurídica de teletrabajo, y lo mejor de todo es que en la parte final encuentran anexos de modelos o minutas, una minuta para el acuerdo de voluntariedad, otra para la reversibilidad, otra para la política de teletrabajo, o el capítulo de reglamento interno de trabajo, un modelo otro es el contrato de trabajo, y establece este tipo de minutas, las cuales ustedes obviamente son muy básicas, pero les sirven de mucho, los ubica mucho, y pues esto lo que permite es que ya ustedes lo adecúen a sus necesidades puntuales. Entonces fíjense que desde este punto de vista están dadas todas las condiciones para que el teletrabajo lo implemente de manera exitosa en su organización. De hecho, cuando el presidente Santos firmó en el 2012 el decreto 882 en el 2012, 84, perdón, básicamente este decreto fue como un motor, porque automáticamente muchas empresas empezaron a implementar el teletrabajo. Otro componente es el organizacional. Estamos mirando desde la visión preventiva del derecho. Es importante que ustedes, dentro de un componente organizacional, es decir, que revisen cuáles son las áreas susceptibles de teletrabajo, cuáles son esas áreas de la organización que ustedes consideran pueden ser teletrabajables, ¿no? Esas áreas que son teletrabajables, ya sea área de servicio al cliente, ya sea área de gestión del conocimiento, ya sea área de talento humano. Hay áreas, por ejemplo, compensar, es un caso donde la área de talento humano teletrabaja, por ejemplo, establecer cuáles son esas áreas, ¿no? También cuáles son esos criterios de preselección y selección. Algunas organizaciones tienen esos criterios y además tienen una prelación. Por ejemplo, si la persona vive en la periferia de Bogotá, vive a más de 2 horas, o vive a tantos kilómetros de la empresa, si es una mujer cabeza de familia o padre cabeza de familia por un tema de género, establece unas ciertas condiciones. La antigüedad, por ejemplo, que lleva en la organización puede influenciar también. Si tiene hijos, por ejemplo, si es la persona en estado de gestación o en estado de lactancia. Es decir,
un cierto tipo de criterios, o si la persona tiene un tipo de discapacidad, es decir, todo ese tipo de criterios usted los puede tener en presente y es importante, y esto se los digo por experiencia, porque muchas veces los empleados creen que el teletrabajo es un beneficio. Entonces, hay trabajadores que sienten celos de que otros trabajadores quedaron seleccionados y, por ejemplo, él no. Entonces, en ese caso, es importante establecer cuáles son esos criterios para los cuales, objetivos, en los cuales diga, mire, es que usted no está teletrabajando porque usted no tiene el perfil para teletrabajar, pero digamos dejarlo claro y que sean esos criterios que entiendan el por qué no. Y lo otro, pues obviamente es un seguimiento de indicadores, es decir, cuáles son los indicadores que yo voy a medir con la adopción del teletrabajo. Mejoramiento de la productividad, mejoramiento de calidad de vida, mejoramiento del clima laboral, es decir, establecer por qué, si es por ese tipo de aspectos, ¿no? Reducción de espacios, todo ese tipo de indicadores tienen que ser compatibles bajo el objetivo por cual usted decidió implementar el teletrabajo. Fíjense, por ejemplo, esto es básicamente como un promedio de áreas con teletrabajo. Por ejemplo, la principal área con teletrabajo dentro de las organizaciones es la comercial y de ventas. Hay un tema de producción, no sé si será producción intelectual, investigación, está la administrativa y financiera, está el mercadeo, uno creería que mercadeo pues debía ser la primera y otras que no especifican. Y los niveles, fíjense que el nivel alto, de por sí es el que menos tiene teletrabajo, pero hay un rompimiento de paradigmas interesantes. Por ejemplo, el Ministerio de las TIC, ellos implementaron el teletrabajo con los directivos. O sea, en teoría los directivos no teletrabajan porque pues tienen personal a su cargo, tienen miles de funciones, pero no, ellos lo implementaron con sus directivos, con sus coordinadores en su nueva resolución y hasta de hecho con viceministros, en este caso viceministras. Entonces fíjense que muchas veces también consiste en romper paradigmas y de hecho eso se trata. Fíjense que yo en este tiempo que llevo ya 4 o 5 años apoyando a entidades públicas y privadas, y uno lo que se puede dar cuenta es que el principal obstáculo, fíjense ustedes que no es el tecnológico, no es el jurídico, el principal obstáculo es el cultural, es poderle quitar, y de hecho la principal barrera cuando uno va a implementar procesos de teletrabajo son los directivos. Es súper simpático, son los directivos que quieren tener de manera permanente a sus trabajadores vigilados, controlados, poder disponer de ellos de manera constante. Y esto sí que requiere un cambio de paradigma bien profundo. De hecho, Barack Obama, cuando sacó la ley en el 2011 de mejoramiento del teletrabajo para el sector público en Estados Unidos tiene una muy buena ley de teletrabajo, pero solo para el sector público, él dijo eso, él dijo algo como, miren, la secretaria, si quiere, puede teletrabajar. El problema es que si tiene la tecnología adecuada, suficiente, pertinente para realizar el teletrabajo, ¿no? Entonces, nosotros decimos muchos, no, pero es que esa persona que maneja gestión humana no puede, la nómina no puede teletrabajar, no, esa persona le aseguro que sí puede teletrabajar. Si la información se tiene de manera automatizada, digitalizada, sistematizada, se puede recuperar, tiene los sistemas de encriptación adecuados o de cifrados, adecuado, si tiene la seguridad adecuada, pues puede teletrabajar, ¿no? Es muchas veces que ahí, por ejemplo, pueda que no tenga la tecnología suficiente o adecuada o pertinente, pero fíjense que también es eso, es decir, es ir rompiendo esos paradigmas de que sí se puede. De hecho, hay una entidad del Estado, por ejemplo, que tiene teletrabajo, un funcionario de servicio al cliente, de servicio al ciudadano, tiene teletrabajo, pero ¿cómo así? Porque es que este ciudadano se encarga, por ejemplo, de recepcionar las quejas que llegan vía correo electrónico. ¿Listo? Entonces, hay que hacer ese tipo de ejercicios, mirar dónde yo puedo de manera efectiva llevar a cabo el teletrabajo, y creo que eso pasa. De hecho, muchos empiezan diciendo, no, yo quiero, pero ¿dónde lo implemento? Y eso sí, eso yo creo que hace falta, es mirar, decirle a la empresa, mire, estos cargos que usted tiene son susceptibles de teletrabajo, y explicarles el por qué. Bueno, acá está el componente tecnológico. El componente tecnológico es importante revisar cuáles son esos requerimientos tecnológicos que yo requiero para el teletrabajo, y también les recomiendo crear un perfil, por decirlo así, tecnológico por esos trabajadores que están preseleccionados. ¿Por qué? Porque si tal vez es un trabajador del área de TI y otro es un trabajador del área de jurídica, pues el área jurídica
tal vez no necesita la cantidad de programas informáticos o solo programas informáticos determinados que tal vez son menos complejos que el del área de TI. Entonces es importante yo perfilar qué tipo de licencia necesita, qué tipo de programas necesita, a qué accesos debe tener esa persona, posibilidad, qué equipos también va a requerir. Por ejemplo, les coloco el caso de la Superintendencia Financiera, de Industria y Comercio. Su área, su división de signos distintivos, ellos tienen en este momento 70 teletrabajadores, la mayoría trabajan en el área de patentes, por ejemplo, y ellos, la superintendencia le entrega 2 pantallas, 2 equipos, un portátil. Creo si ahí de pronto cometo un error, creo que es un portátil y una pantalla grande de mesa, o si no, 2 pantallas digamos, de mesa, computadores de mesa, pero pantallas inmensas. No piense que son muy pocos los que son abogados, realmente son otras profesiones pues especializadas evaluando pues esa invención. Entonces, digamos que eso depende también mucho del tipo de perfil. Como hay otras entidades privadas, conozco Macro, por ejemplo, donde entrega simplemente un kit de teletrabajo. Algunas empresas entregan el kit de teletrabajo, muchísimas lo hacen, y entre ellas está un portátil, por ejemplo, su diadema. Hay entidades que entregan un número determinado de licencias, etcétera. Eso lo determina. Hay empresas muy buenas de tecnología que tienen el ADN, en su ADN teletrabajo. Entonces ustedes ven un Google, un Cisco, un Microsoft, desde el primer día te dicen su computador es su escritorio y te entregan todas las herramientas habidas y posibles, lo que llegue, digamos, y eso se lo incorporan al trabajador. Y el trabajador tiene ese ADN, vive bajo esa filosofía, y no hay un problema pues de supervisión o si está trabajando o no. Entonces, bueno, eso es un poco un tema de seguridad informática, por supuesto, y política de seguridad de la información. Por eso es importante entre estos componentes que haya un comité. Ahora les explico un poco el tema. Y en un componente financiero y administrativo, pues es importante. Muchas empresas quieren implementar el teletrabajo para ahorrar varias cosas, pero no quieren invertir. Y digamos que es importante que inviertan para que ustedes haya un retorno de la inversión adecuado o que efectivamente lo haya. Entonces hay que tener unos costos asociados al proyecto. Capacitación, por ejemplo, la capacitación es supremamente importante, en especial en competencias para el teletrabajo. Ahora más adelante les explico este tema. Costos asociados si tengo que hacer compras, si tengo que hacer compra de, no sé, de un programa informático de seguimiento de la productividad o programas relativos a enviar, por ejemplo, licencias, no sé, eso ya lo definirán ustedes, cuáles son los ahorros obviamente que esperan y pues también hacer un análisis de retorno a la inversión, digamos que es lo fundamental. Entonces fíjense que esos componentes que yo les acabo de mencionar van inmersos en cada fase o en cada etapa de un proyecto, de un programa de teletrabajo. Entonces yo aquí estas son las fases que recomiendo que se implemente dentro de un programa, que está una fase de diagnóstico, de planeación, de puesta en marcha y de seguimiento. Entonces el componente jurídico en un marco de prevención, en un marco de evitar una sanción, una inspección, un mal procedimiento que genere esto una demanda, en una mala práctica, pues es importante que en cada fase, ya sea en la de diagnóstico, en la de planeación, en la puesta en marcha y la de seguimiento, pues se evalúe esta etapa, se evalúe el componente jurídico, en esta también, en esta también, en esta también, en todas. Hacer una evaluación permanente de todos los componentes. Básicamente, se los quiero explicar muy rápidamente, está la fase de diagnóstico. Cuando usted va a implementar el teletrabajo, usted primero lo que tiene que hacer pues, es identificar cuál es el estado actual en la organización, ¿no? Y establecer qué tan preparada se encuentra para la adopción del teletrabajo. Yo les recomiendo que si no hay compromiso directivo o de las altas directivas, no se desgaste con esto. ¿Por qué? Porque si desde arriba no hay un apoyo, es muy difícil jalonar todo el proceso de teletrabajo. Tiene que ser una decisión firme de arriba, donde diga, vamos a adoptar el teletrabajo. Aquí en esta fase, como les digo, se debe realizar un diagnóstico jurídico, administrativo, organizacional y financiero para verificar y también hacer un análisis de riesgos, por supuesto, en todos estos factores. También debemos hacer ya una segunda fase, pues es la planeación.
En la planeación, básicamente, ¿yo qué hago? Yo lo que hago es preparar a la organización para la adopción del teletrabajo. Aquí es importante sensibilizar a la organización, es decir, tanto a los futuros trabajadores como a los que no van a teletrabajar, a los directivos también hay que sensibilizarlos sobre el teletrabajo. Y también les recomiendo una estrategia de divulgación. Realizar una estrategia de divulgación es importante donde yo pueda o donde la empresa pueda gestionar el cambio, una gestión del cambio, establecer criterios. Bueno, es mucho más complejo, pero poder trabajar una estrategia de comunicación o divulgación de cambio de paradigmas, ¿no? Digamos que es importante ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque normalmente los seres humanos estamos predispuestos al cambio. El cambio nos incomoda. La famosa y rayada frase que es rayada pero que es cierta, nos encanta estar en la zona de confort. Entonces, como nos encanta estar en la zona de confort y medio nos tambalean, nos mueven, pues generamos de manera a la defensiva, muchas veces cuando ese cambio no proviene de nosotros. Por eso es importante que en este proceso se pueda generar consejos, se pueda generar, digamos, palabras claves, se pueda generar mensajes apropiados que calen en el imaginario de los trabajadores y de los directivos para implementar el teletrabajo. Digamos que eso es fundamental, como les digo, dentro de toda la organización. También en esta fase de planeación pues se hace la convocatoria a trabajadores y selecciona esos participantes y pues genera ya un programa propiamente donde hay un cronograma, hay unos responsables, hay un comité. Digamos que lo ideal es que haya un comité cuando las empresas son, pues eso también va relativamente el tamaño, composición, organización de la organización, pero en la cual se pueda establecer ese tipo de situaciones. Hay empresas donde el trabajador, digamos que abren una convocatoria a la empresa, el trabajador se presenta para teletrabajar y el jefe inmediato aprueba o no, pero hay otros casos que van más allá, que muchas veces no es el jefe directo, sino que es el comité quien aprueba, ¿no? Eso suele suceder, esta práctica más que todo en el sector público. Entonces allí pues encontramos la planeación. Y está la puesta en marcha. La puesta en marcha ya es prácticamente la hora cero, es cuando ya las personas empiezan a teletrabajar y lo ideal es que la empresa en esos primer mes, en esas primeras 2 semanas, revisen de manera adecuada que estén cumpliendo con las condiciones para teletrabajar, ¿no? Que no haya ningún problema. Aquí en puesta en marcha es importante mencionar algo que no lo dije en la parte legal, y es que se debe hacer una visita al sitio donde se va a teletrabajar. Eso es la recomendación. ¿Y por qué se debe hacer esa visita? Porque usted, empresa, es el obligado en materia de seguridad y salud del trabajador. Por lo tanto, usted tiene que mirar que ese trabajador no trabaje en pijama. Bueno, a usted le queda muy complejo, ¿no? Eso ya es más difícil, pero por lo menos sí verificar que no trabaje en un sofá, en una cama, en un comedor. No, tiene que haber un sitio específico de trabajo, un escritorio, una silla ergonómica, una buena iluminación, un lugar adecuado, un lugar donde le permita al trabajador pues, realizar sus actividades de manera eficiente. Y pues esto, la ARL está en la obligación de asesorarlo y está en la obligación de capacitar a la empresa en cómo se realiza esa inspección. Y en la guía de riesgos laborales que les comenté hace unos minutos atrás, en esa guía hay un modelo para realizar esa inspección que les puede facilitar ese proceso. Listo, entonces ese tipo de cosas son importantes tenerlas en cuenta. De hecho, hay empresas, y también lo sugiero que lo tengan en cuenta para evitarse un problema legal, es que si el trabajador no cuenta mínimo con ese escritorio, con esa silla, o esa silla no cumple con las condiciones, o ese escritorio no cumple con las condiciones, o mejor dicho, esa casa tampoco cumple con las condiciones, lo mejor es que la empresa no acepte la modalidad de teletrabajo para ese funcionario. ¿Listo? Es la recomendación, que sea un criterio de selección si cumple con ese requisito. Si no lo cumple, pues lo ideal es que esa empresa no acepte la modalidad de ese trabajador para así pues evitar problemas en un futuro, y más con el tema de riesgos laborales, pues que no sé si sepan, pero con
la nueva ley y con los decretos reglamentarios en general, pues básicamente las sanciones son muy altas, el incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por último, en esta fase hay una etapa de evaluación y seguimiento. Esa etapa de evaluación y esa etapa de seguimiento, pues básicamente consiste en hacerle monitoreo al programa, verificar si ese programa en efecto sí está funcionando y que pueda permitir, digamos, evaluar, hacer ese seguimiento de esos indicadores y que las personas en efecto sí estén teletrabajando, ¿no? Que en efecto sí estén cumpliendo con las metas propuestas en materia de teletrabajo. De hecho, les cuento que esta etapa es una de las etapas que en este momento atraviesa Colombia. Ya de manera general, Colombia en la región, estamos muy avanzados en teletrabajo. Creo que somos el primer país en este momento, digamos, con mejores políticas de teletrabajo, con un número importante de teletrabajadores, pero tenemos una situación que no la tienen el resto de países de América Latina, y de hecho es muy simpático porque estamos ya en la situación que se encuentra Estados Unidos actualmente, también en teletrabajo en el sector público. Me refiero sector público especial, no privado. Resulta que, pero el privado también obviamente le impacta esto. Cuando se hizo la encuesta en el 2012 sobre el teletrabajo, las empresas pues reportaron de que cuando se les preguntó qué incentivos consideraba que debía el gobierno dar para poder aumentar este número en la empresa, pues la empresa dijo que asesoría, capacitación, metodologías para la implementación, y pues un poco eso hizo el gobierno. Pero en el 2014 las empresas cambiaron un poco la percepción y lo que han pedido es sistemas de seguimiento y de evaluación de la productividad y del trabajo de los trabajadores, en efecto. Fíjense que esto es lo que ha pasado. En el caso de Colombia, nosotros ya estamos en una etapa de apropiación del modelo. O sea, ya pasamos de una etapa de fomentarlo, de divulgarlo, lo que hizo el gobierno, y ya es una fase de apropiación, pero más de apropiación es de sostenimiento del modelo, porque ya hay empresas que tienen 4 años con teletrabajo, hay empresas que ya tienen 3, hay empresas que tienen 2 años con teletrabajo, y empiezan a generarse nuevos problemas que no se habían avisorado, digamos, con la mera implementación. Entonces hay nuevos retos, y estos retos que se está teniendo o que tenemos ahora son los mismos retos que se están teniendo o que tuvo en su momento, que tiene de hecho todavía Estados Unidos desde el 2014. Ellos también tienen unos retos, y es más que todo la falta de confianza de la empresa respecto al trabajador. Y es una falta de confianza porque en muchos casos el trabajador no está trabajando. Se han encontrado casos donde el trabajador, pues les explico, así como les cuento la parte bonita, pues es mi responsabilidad contarles cuál ha sido como lo no bueno. Casos donde el trabajador terceriza su actividad y pone a trabajar a otra persona hasta en su propia casa, porque hay lugares donde vigilan el tema de la IP, donde está conectado, etcétera. Hay casos donde realmente el trabajador no está teletrabajando, y hay casos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, donde estalló el escándalo, casos donde en el sector público, aclaro, casos donde el trabajador cobraba primas extras porque estaba trabajando más del tiempo supuestamente establecido por la entidad. Por ejemplo, esto pasó en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, donde tienen 4.000 teletrabajadores y todos abogados, y estaban cobrando, digamos, sí, horas extras, cuando en realidad la persona era dedicada a oficios de la casa, por ejemplo. No estaba en efecto, o sea, es decir, defraudando al Estado en ese tipo de situaciones, y esto lo que generó fue un control político a la Oficina de Administración del Estado, a la Oficina de Patentes, por supuesto, pues que la llamó la Oficina de Administración del Estado, pues para verificar eso. Y uno de los aspectos es que la oficina alegó de patentes es que ellos querían incorporar medidas tecnológicas, medidas de seguimiento, pero los sindicatos se opusieron a este tipo de medidas por un tema de invasión a la privacidad, según alegando ellos, y pues eso lo que generó fue que no se pudiera medir. Entonces, por eso es importante, digamos, también prevenir desde ahora. También, básicamente, obviamente el camino más fácil es establecer herramientas de
digamos, de seguimiento, de supervisión si la persona está haciendo o no, pero digamos que eso es muy policial. No estoy diciendo que no se haga, cada quien, digamos, es libre, sin embargo, podemos acudir a otro tipo de estrategias, en tema de escenario emocional, o entregar, o metas por objetivos y por objetivos y metas, es decir, que yo sé que en la semana tengo que entregar 5 conceptos, ese va a ser mi indicador de productividad, por ejemplo, es decir, no necesariamente tengo que tener un software del cual me diga que esa persona en este momento está conectada, qué está haciendo, a qué páginas ingresó, etcétera, 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 ¿no? Entonces son un tipo de estrategias, pues, que pues humildemente les recomiendo que tengan en cuenta. Por último, hay un tema importante que tampoco lo hemos hablado y son las competencias para el teletrabajo. Eso ya es de la esencia de tanto la persona teletrabajadora como el directivo. Yo les decía ahora que el directivo tiene muchas barreras, por decirlo así, perdón, es una barrera para implementar el teletrabajo, pero también es importante tener claro eso, como hay unos, no son todos, ¿no? Hay unos que son, digamos, muy mente abierta, entienden los cambios de paradigmas y lo aceptan, pero es importante que las personas y los directivos apropien claramente esas competencias actuales que debemos tener. Entonces, fíjense que hay unas: orientación a resultados, recursividad, autonomía, trabajo en equipo, manejo del tiempo, adaptación al cambio, manejo de las TIC, son algunas de esas. Sin embargo, esto en teoría no solo debe ser para el teletrabajador, sino para cualquier trabajador. Es que nosotros trabajemos no por horas, sino por orientados al resultado, ¿no? No de 8 a 6, no, sino saber que en ese espacio yo puedo desempeñar estos y estos productos. Si yo terminé antes, pues súper bien, ese tiempo lo voy a dedicar a mí, a otras cosas, ¿no? Pero es decir, tratar de trabajar orientado al logro, orientado al objetivo. Por eso es importante que dentro se capaciten a los trabajadores, porque aunque ustedes no crean, hoy siglo XXI, las personas todavía no planean diariamente sus actividades. Yo debo planear diariamente las actividades que voy a hacer. O sea, una persona organizada, eficiente, debe establecer diariamente o semanalmente, como lo recomienda Stephen Covey, poder implementar o poder establecer metas al año, mensuales, semanales. De hecho, a veces este autor es muy bueno y decir, uno de los problemas que tiene la planificación diaria es que decía él que muchas veces el hecho de planear diariamente nos ofuscamos por no poder cumplir las metas. En cambio, si planeamos en semana es diferente, si nos ponemos metas en semana es diferente. Todo eso tiene que ver con un tema de ética al trabajo, un tema de cómo manejar de manera eficiente, adecuada, nuestro trabajo, y porque no todos somos trabajo, tenemos que tener un tiempo para todo, digamos, es el tema de conciliación. El tema de recursividad también y el de autonomía van muy pegados a la mano, porque hay casos de teletrabajadores los cuales no, se le dañó el computador. Y resulta que como se le dañó el computador, pues no trabaja, no hay nada que hacer y ese día no trabaja, no informa, o dice qué hago, o resulta que no es eso, sino que se le dañó la impresora, resulta que ese día le dieron impresora y no puede imprimir y entonces ahí se bloqueó. No. Tenemos que ser personas capaces de solucionar, de gestionar los problemas que se nos presenten. Ese tipo de cosas tiene que tener un teletrabajador, y están los autos. Tenemos que ser autoeficientes, autodisciplinados, ¿no? Esos autos, es decir, tener una fuerte motivación, una automotivación muy fuerte, motivarnos constantemente. Eso es fundamental en un esquema de teletrabajo, es fundamental. El tema de ser disciplinados es muy importante, el tema de tener buenos hábitos, ¿no? Una de las cosas que el teletrabajo ha generado es el aumento, pues por el sedentarismo ha generado obviamente un tema de aumento de peso, obesidad, por lo tanto es importante manejar hábitos de salud de manera adecuada, no hacer esas excursiones a la cocina, a la nevera, estar comiendo, por ejemplo. También hacer pausas activas, por ejemplo, va incluido eso. Y también algo muy importante, los ladrones del tiempo. Los ladrones del tiempo, redes sociales, chat, todo ese tipo de situaciones que nos generan ladrones del tiempo. Y la falsa productividad. ¿Cuál es la falsa productividad? Creer que porque contestamos correos todo el día, estamos dando respuesta todo el día, porque tenemos que responder cantidad de correos, estamos trabajando. Eso es errado, no es cierto. O sea, eso es la falsa productividad, creer que
que el correo electrónico nos hace trabajar, estamos trabajando más cuando realmente eso es lo que nos está haciendo perder es tiempo. Por eso es importante, los correos electrónicos son importantes, por supuesto, dependiendo del cargo, claro, dependiendo del contexto. Tal vez si es una persona dedicada a una venta de determinados aspectos, productos, servicios, pues obviamente su herramienta de trabajo es el correo electrónico, pero si usted puede, si usted está en otro contexto, usted lo puede manejar de manera más adecuada. Por eso es importante, lo que recomiendan los expertos, y ahí tiene que ver todo el tema de herramientas tecnológicas, es primero el correo electrónico, contestarlo, digamos, si usted quiere, colóquese 3 horas al día donde los va a contestar, pero no interrumpir su labor por contestar un correo. Las redes sociales también, todo el día vivimos en son de la red social, y eso son un ladrón del tiempo, saber cuáles son los espacios por los cuales yo voy a usar la red social. De hecho, los expertos recomiendan, inicie su día, nosotros para todo tenemos el celular, los expertos dicen, venga, no, inicie el día y no mire su red social, haga lo que va a hacer común y corriente, pero véala más rato. Todo eso influye, fíjense ustedes, en cómo nosotros va a ser digamos, qué es lo que vamos a hacer durante el día y cómo nos va a rendir ese día, ¿no? Sin embargo, hoy les digo, son recomendaciones, tal vez hay excepciones y bueno, esto es como las buenas prácticas. Lo otro es el trabajo en equipo, es fundamental y esto va dirigido más que todo a los jefes directos. ¿Por qué? Porque los jefes directos no saben cómo gestionar trabajos en equipos o equipos virtuales, no saben, por ejemplo, en casos y donde se han generado, donde el jefe necesita a un teletrabajador y sale de su oficina a decir, ¿dónde está fulanito? No está teletrabajando. Entonces venga usted y me hace esto. Es decir, coge una persona, le pone a hacer un oficio a una persona que no está teletrabajando, muchas veces lo que genera es sobrecarga de funciones, y por eso a veces las personas ven mal el teletrabajo, porque cargan de funciones a una persona que no está teletrabajando, y esto no debe ser así. Es decir, el jefe debe tener las condiciones adecuadas o debe permitir y utilizar las tecnologías para comunicarse con el trabajador, el chat, el móvil, lo que sea, pero no cargar de trabajo a otras personas, y también saber gestionar trabajos o equipos virtuales, saber cuáles son buenas prácticas, en qué momento contesto un correo electrónico, saber también fíjense que uno con el teletrabajo, saber también cuál es el criterio más adecuado de comunicación. Si usted lo necesita urgente, uno se pregunta, ¿será que el correo electrónico es el medio más idóneo? Si es ya, por ejemplo, puede utilizar una llamada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que evaluarlas, o sea, cuál es la herramienta pertinente y adecuada en el momento. Como les decía, un tema de adaptación al cambio también, y pues el manejo efectivo de las TIC. Muchas veces se requiere manejo de información o herramientas colaborativas que el trabajador no les maneja de manera eficiente, puede generar algún tipo de problema. De hecho, nos pasa de hecho a todos, y por eso es importante capacitarnos constantemente. Yo le pregunto a usted qué tanto sabe Microsoft Word. Usted me puede decir mucho, pero realmente solo manejamos o solo utilizamos el 20% de las funciones que tiene Word. O sea, el problema actual nuestro es que subutilizamos la tecnología. Un celular, de todas las funciones que tiene, solo utilizamos un 30%, un 40%, no le damos toda la utilidad que tiene, y pues eso se refleja en cualquier ámbito o sector. Entonces, unas recomendaciones finales, digamos que básicamente las recomendaciones finales van orientadas a un tema preventivo, es decir, incorporen los requisitos que durante todo este momento les he venido hablando en materia de teletrabajo. Entonces, básicamente aquí lo que hago es darles un checklist para si su empresa es privada, pues obviamente incorpore una política o un acuerdo de voluntariedad, un documento de voluntariedad que quede soporte de eso, un acuerdo de teletrabajo o un contrato de trabajo en la modalidad de teletrabajo es una segunda recomendación, un capítulo de teletrabajo en el reglamento interno de trabajo, el reporte de novedad ante la ARL y la reversibilidad del teletrabajo en la organización. Digamos que esos son los requisitos fundamentales que debe cumplir su empresa para efecto de prevenir cualquier tipo de incomodidad o cualquier tipo de vacío legal por no incorporar, digamos, estos requisitos a tiempo al momento de implementar el teletrabajo. Y en el sector público,
pues también está la voluntariedad, pero acá en el sector público no se habla de acuerdo de teletrabajo, sino una resolución que viene siendo un acto administrativo en el cual se incorpore esas condiciones bajo las cuales funciona el teletrabajo, adopción del teletrabajo en el manual de funciones y competencias. Este requisito, como les digo, se incorpora en el marco de la resolución, cuáles son esas actividades o cargos que son susceptibles de teletrabajar: profesional universitario, un profesional especializado, otro tipo de un asistente técnico, administrativo. Bueno, eso ya lo definirán, y si se puede o no. El reporte respectivo también de novedad ante la ARL se incorpora en este aspecto. Y por último, una reversibilidad del teletrabajo, es decir, se incorporan pues esas condiciones en el marco de una entidad pública. ¿Cuáles son también mis recomendaciones finales? Más que recomendaciones finales, son esas buenas prácticas o esos aspectos que uno va identificando a lo largo del camino en la implementación del teletrabajo. Y es que finalmente cada entidad tiene una personalidad. O sea, cada empresa uno logra identificar una personalidad de esa empresa, y eso permite que su empresa haga o no concesiones con los trabajadores. Digamos que eso es importante que lo tengan en cuenta. Segundo, el teletrabajo usted tiene que estar preparado, porque el teletrabajo, por ejemplo, en la fase de diagnóstico, es como un abrebocas a mirar cuáles son las falencias que tiene la empresa. Uno aquí se da cuenta cuáles son las falencias que tiene la organización. Porque, por ejemplo, en el campo tecnológico uno dice, no, es que necesito tal y tal tecnología para esto y esto y lo otro para el tema de teletrabajo. No tenemos esa tecnología disponible. O es que esas personas son susceptibles de teletrabajo. Por ejemplo, dicen, no, es que yo no quiero que teletrabaje, ¿no? Muchas veces se vuelve un tema personal. Y así sucesivamente suceden diferentes tipos de cosas en el tema jurídico. Se dan cuenta que no tienen un buen programa de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, o el comité de salud ocupacional no funciona de manera adecuada, ¿no? O no tiene una gestión adecuada de riesgos. Es decir, todo ese tipo de cosas, fíjense que sale a flote con el teletrabajo, y eso hace el teletrabajo, sacar a flote cuáles son todos los problemas que tiene la organización. Finalmente, digamos que eso es lo que les quería decir.